Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 2 de mayo del año 2023. En este momento usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También usted nos puede sintonizar por su celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Podemos ponerla un poquito. ¿Ves? Y casi me escondo debajo de la computadora. Y recibo el saludo de Juan Bautista González Rojas, desde una Caracas que revienta de calor. Miguel Ángel Molina nos saluda desde Temuco, Chile. Más bien ese debe tener mucho frío. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan generosa, nos también acusa el calor en Caracas. Enrique Romero en La Zulita, Mérida, con café en mano. Giovanni Montilla, un maracayero en Lima. Omaira Rondón en Valencia, Venezuela. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Gerardo Serrao en El Doral. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Carlos Cuevas en Filadelfia. Nancy Teresa Herrera en Valencia. Y Chere Ramos Graterol, siempre tan generosa y consecuente. Muy buenos días a todos. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, Laura, Daniel y toda la audiencia maravillosa que se une a nosotros. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Eso. En Madrid o vaya usted a saber, en Trujillo, Cáceres, allá en Extremadura, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos desde Trujillo, Cáceres, España. Un saludo para todos los oyentes y también para mis compañeros del estudio. Acerté, está en Trujillo. Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buen martes para ti, César, el equipo y a nuestros oyentes. Gracias. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Flaminia, Virgen de Araceli. Así que Araceli, todas las Araceli, es el día de ustedes. Felicitaciones. Es el día de Santa Mafalda. Yo pensé que Mafalda era solo la caricatura de Quino. No, hay una santa que se llama Santa Mafalda. Pues felicitaciones a todas las Mafaldas. Y es el día también de Santa Bertina. Felicitaciones a las Bertinas y a los Bertines Osbornes. En el calendario astrológico para el día de hoy tenemos desde la madrugada, desde las 2:09 de la madrugada, la luna creciendo en Libra. La luna de Libra es una luna muy generosa porque es la luna de la paz, equilibrio, es la luna del sosiego, es la luna en la que se llegan a acuerdos y todas las partes pueden resultar beneficiadas. Buena luna para legalizar sociedades y contratos. Es una magnífica luna para dar reuniones sociales. Es excelente para someterse a un régimen de belleza. Vamos a ir a poner usted. Y es muy buena, dicen aquí, hasta para casarse. Generosa es la luna. Luna creciente en Libra, Sol en Tauro y Mercurio retrógrado cuando tenemos pues este martes 2 de mayo del año 2023. Para el día de hoy vamos a conversar, creo que no tengo actualizado esto, ¿o sí? Bien, para el día de hoy, hoy es el día del acoso escolar, el día del bullying, así que nuestro foro va a ir dedicado a esto con el hashtag no al acoso
Conversaremos con la doctora Rosina Peñaranda, psicóloga y coach con más de 18 años de experiencia profesional aquí en Miami, y el educador Fernando Pereira, defensor de los derechos de los niños, fundador de SECODAP en Caracas. Esa será nuestro hashtag, nuestro foro para el día de hoy. Cuando vamos a las efemérides, tal día como hoy, en 1519 murió el gran Leonardo da Vinci, para muchos uno de los genios más completos que ha existido. El 2 de mayo de 1803 se firma en París el Tratado de Compra de Luisiana. Este tratado fue una transacción comercial mediante la cual Napoleón Bonaparte le vendió a Estados Unidos por $15 millones, 2.144.476 kilómetros cuadrados de posesiones francesas en América del Norte, que habían sido cedidas a Francia por España. Con la compra, el presidente Thomas Jefferson duplicó para la época el tamaño de Estados Unidos. En la actualidad, el terreno comprado abarca ya a 15 estados. El 2 de mayo de 1933, en Alemania, en el marco de la Gleichschaltung, que significaba el control totalitario de los ciudadanos, Adolfo Hitler prohibió los sindicatos. El 2 de mayo de 1965, Lyndon Johnson afirma que 14.000 soldados permanecen en la República Dominicana para impedir que el país se convierta en Estado socialista. Esto fue cuando la revolución de Cadamaño, allá en República Dominicana. El 2 de mayo de 1968 comienzan en París las manifestaciones estudiantiles que darían lugar al Mayo francés. Hoy está cumpliendo 48 años el señor David Beckham, que está por acá en Miami. El 2 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, el submarino británico Conqueror hunde al crucero Argentina General Belgrano. Murieron 323 marinos argentinos. El 2 de mayo de 1994, en Sudáfrica, Nelson Mandela, 4 años después de recuperar su libertad, tras 27 años en prisión, ganó las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. Estados Unidos sacará a Mandela de su lista de terroristas apenas en julio del año 2008. El 2 de mayo de 2011 fue abatido Osama Bin Laden. Recordarán, Obama, la señora Hillary Clinton vieron toda la operación en un monitor. Y el 2 de mayo de 1660 nació Scarlatti. El 2 de mayo de 1936 nació Engelbert Humperdinck. Y el 2 de mayo de 1964, el álbum con el que debutaron los Rolling Stones, titulado así The Rolling Stones, acaparó por 12 semanas consecutivas la posición número 1 en las carteleras del Reino Unido. Y el 2 de mayo, por primera vez, los Stones entran en la cartelera de Estados Unidos con Not Fade Away. 9:09 de la mañana, Capicúa. Hora de hablar con Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Feliz martes para todos. Y siempre queremos recordarles de la importancia de llamar a un abogado en la escena del accidente. Nosotros hablamos esta semana en la radio contigo de una clienta de 16 años de edad, sí, que le estaban echando la culpa, jovencita, inclusive cuando era pasajera de un accidente. A ver. Que estaban entretenidos en el carro y por todas esas situaciones no querían pagar ni siquiera $10,000 en el caso. Nosotros, porque no, la mamá nos llamó desde la escena del accidente, mandamos a un ingeniero que bajó la data de la caja negra del carro, que pudo comprobar a cuántas millas por hora iba la persona manejando, cuando frenó, cuando aceleró,
y después de 2 años de pelea pudimos hacer una oferta que estaba en cero por 1.7 millones de dólares. 1.7 millones de dólares para la jovencita de 16 años que en un principio habían dicho que era la culpable. Exactamente. ¿Y por qué se debe a eso? A llamarnos desde la escena del Claro. accidente, cuando hay casos catastróficos, por ejemplo, en el caso de ella, el cristal de todos pedazos de cristales le cayeron en la cara, en todo su cuerpo. Ahí usted no puede dejar de esperar cuando llegue a casa, cuando Ya. salga del hospital. Tiene que llamar inmediatamente porque son los casos que usualmente son más peleados y las compañías de seguro. Ujú. Claro, Hani, por ello es que usted debe tener en su teléfono celular, en la memoria de su celular, el teléfono 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Es una historia extraordinaria, Hani, cómo llegaron hasta 1.7 millones de dólares después de que no querían pagar ni 10,000, ¿verdad? Exactamente, y no lo querían pagar, tuvimos que pelear en corte, tuvimos que demandarlos, tuvimos que hacer un trabajo agresivo porque realmente no lo querían hacer. Y por eso es que ahí está la diferencia entre trabajar con abogados especializados en accidentes y que están preparados para ir a corte versus cualquier otro abogado que a lo mejor puede tomar tu caso, pero no tiene la experiencia necesaria para ganar este tipo de No lo casos. piense más, por favor, no lo piense más. Ya escuchó a la doctora Hani Martínez Ward. Llame al 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. La historia que nos has contado hoy es extraordinaria, de verdad. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogada especialista en accidentes. 9:13 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Estamos en tiempos de la inteligencia artificial y todos muy contentos, muy entusiasmados con el universo que se nos abre. La inteligencia artificial pues hace prácticamente de todo. ¿Es esto motivo para celebrar? Pues sí, pero también es motivo serio para preocuparse. No lo digo yo, lo dice nada menos que Geoffrey Hinton. ¿Quién es el señor Hinton? El señor Hinton es el considerado padrino de la inteligencia artificial. Leo esta nota en El País de Madrid. El británico Geoffrey Hinton, uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial, ha dejado su trabajo en Google para poder advertir con mayor libertad de los peligros que plantean estas nuevas tecnologías, según aseguró en una entrevista publicada ayer por The New York Times. El llamado padrino de la inteligencia artificial, el señor Hinton, aseguró que a sus 75 años lamenta ahora haber dedicado su carrera a este ámbito. Me consuelo, dice él, con la excusa normal: si no hubiese sido yo, otro lo habría hecho. La voz de alarma de Hinton se suma a las advertencias que en los últimos meses han hecho otros expertos, sobre todo a raíz del lanzamiento de la inteligencia artificial generativa como el popular ChatGPT y las grandes apuestas que los gigantes tecnológicos están haciendo en este ámbito. Hinton era vicepresidente de ingeniería en Google. Dice: me voy de Google para poder tener libertad para opinar con relación a esto y a lanzar la voz de alerta. Es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para cosas malas, dijo el señor Hinton con relación a esta herramienta de la inteligencia artificial. Mire cómo era hace 5 años y cómo es ahora.
Tome la diferencia y propáguela hacia adelante. Eso asusta, dijo el señor Hinton, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. A corto plazo, este experto teme sobre todo que Internet se vea inundada de falsos textos, fotos y videos y que los ciudadanos no puedan ser capaces de distinguir lo que es real. Pero también cree que estas tecnologías pueden reemplazar a muchos trabajadores y más adelante suponer incluso una amenaza para la humanidad. Dice Hinton, algunos creían en la idea de que estas cosas en realidad podrían volverse más inteligentes que las personas, pero la mayoría de la gente pensaba que estaba muy lejos. Yo mismo pensaba que estaba muy lejos, creía que faltaban entre 30, 50 años o incluso más. Obviamente ya no pienso eso, dijo Geoffrey Hinton. En su opinión, se deberían frenar los trabajos en este ámbito hasta que se entienda bien si será posible controlar la inteligencia artificial, una idea en línea con otros llamamientos públicos de personalidades del sector tecnológico que han pedido suspender temporalmente los experimentos. Hace unas semanas se conocía que más de 1 millar de empresarios intelectuales e investigadores de primer nivel relacionados con esta tecnología habían firmado una carta abierta en la que solicitan una moratoria en su desarrollo para recapacitar sobre sus consecuencias. Recordarán, estimadas y estimados oyentes, que esta carta la comentamos en su oportunidad aquí en el programa. Sigo leyendo el resumen que hace El País de esta entrevista a Hinton, publicada ayer por The New York Times. Los expertos que firmaron la carta pedían una pausa de al menos 6 meses en el desarrollo y pruebas de sistemas de inteligencia artificial más poderosos que el GPT-4, la última versión del gran modelo de lenguaje que usa ChatGPT. La carta advierte de que este último modelo ya es capaz de competir con los humanos en un creciente número de tareas y que podría usarse para destruir empleo y difundir desinformación. Por ello, reclaman un desarrollo seguro y solo cuando estén seguros de que sus efectos serán positivos. Desafortunadamente, asegura la carta de los expertos, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo, a pesar de que en los últimos meses los laboratorios de inteligencia artificial han entrado en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable. El señor Hinton puso un tuit donde puntualizó después de que no deja Google para poder criticar a la empresa, sino para poder hablar de los peligros de la inteligencia artificial sin tener que preocuparse del impacto que esas opiniones causarían en la compañía en la que él trabajaba, una empresa que según él ha actuado de forma muy responsable. El señor Hinton desarrolló en 2004 los conceptos en los que se ha venido trabajando desde hace medio siglo y los ha orientado al aprendizaje mecánico y reconocimiento de elementos tan complejos como el habla o la imagen. Hinton creó una comunidad de investigación a la que se sumaron Jean LeCun, de la Universidad de Nueva York, y Joshua Bengio, de la de Montreal. En 1986, Hinton inventó los algoritmos de retropropagación fundamentales para el entrenamiento de redes neuronales. Con ellos, en el 2012, consiguió crear una red neuronal convolucional llamada AlexNet, compuesta por 650.000 neuronas y entrenada con 1.2 millones de imágenes que registró tan solo 26% de errores en el reconocimiento de objetos y redujo a la mitad del porcentaje de sistemas anteriores. Le consumó una tecnología de reconocimiento óptico de caracteres. El problema, lo dice Geoffrey Hinton, no vamos a poder distinguir la verdad de la mentira. No vamos a saber cuál imagen es la real y cuál es la falsa. Cuál personaje que tenemos delante es verdadero, cuál es falso. Si lo que él dice en efecto lo dijo o puso otra persona, esas ideas en su figura, en su voz. Estamos entrando pues en un territorio sumamente peligroso. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, la
las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 9:23. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, avisó de que el país podría incurrir en un impago de la deuda nacional el próximo 1 de junio y urgió al Congreso a aprobar lo antes posible una suspensión del techo de endeudamiento. En carta al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, la señora Yellen estimó que el Ejecutivo dejará de poder cumplir sus obligaciones gubernamentales a principios de junio, potencialmente el primero, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de entonces. El presidente Biden llamó a el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, actualmente en Jerusalén, así como al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y al líder republicano Mitch McConnell, y los invitó a una reunión el 9 de mayo para hablar sobre el techo de la deuda y el gasto federal. El presidente Biden aseguró que el sistema bancario está sano y salvo tras la intervención y venta del First Republic Bank, el tercer banco estadounidense sucumbir a la tormenta financiera que estalló en marzo. Biden se congratuló por las acciones que tomó en las últimas horas la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, agencia federal independiente de Estados Unidos para seguros, con el fin de facilitar la licitación del quebrado First Republic Bank, cuyos activos ha adquirido JP Morgan Chase. Estas acciones, dijo Biden, garantizarán que el sistema bancario esté sano y salvo, y eso incluye proteger a pequeñas empresas de todo el país que necesitan poder pagar la nómina a sus trabajadores. Las Fuerzas Armadas detectaron un nuevo globo de procedencia desconocida sobrevolando cerca de las costas de Hawái, aunque señalaron que no hay indicios de que sea operado o controlado por, cito, actores extranjeros o rivales. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El Departamento del Tesoro anunció ayer lunes 1 que no tomará medidas coercitivas para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holding, empresa tenedora de Citgo, filial de PDVSA, en suelo estadounidense. En un comunicado, el Tesoro precisó que no tomará medidas contra ninguna persona o entidad por participar, facilitar o cumplir los pasos preliminares establecidos por un tribunal de Delaware para la venta de las acciones o por tomar parte en las transacciones necesarias para ese fin. Ante esa decisión, Nicolás Maduro afirmó que el Departamento del Tesoro tomó una decisión indigna. Esta decisión del gobierno de Estados Unidos es una burla y es una bofetada a la conferencia internacional convocada en Bogotá y a la petición casi unánime de levantar las sanciones sobre Venezuela, cita textual para Nicolás Maduro. ¿Qué implica esta decisión del Tesoro? Vamos a consultar con un experto, el doctor Francisco Monaldi, profesor en la Universidad de Rice en Houston. Francisco, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Encantado. ¿Cómo hemos de entender, Francisco, esta decisión del Departamento del Tesoro y la reacción bastante iracunda del señor Maduro? Bueno, aquí yo creo que hay dos cosas y dos decisiones diferentes. La que más le molestó a Maduro es la que dice que el gobierno de Estados Unidos acepta a los representantes como representantes para todas estas negociaciones a la Asamblea Nacional del 2015, es decir, en sustitución de lo que era el gobierno interino, ¿no? Uh-huh. Y la otra decisión, que es la que tú comentabas, es el tema de que hay un juicio en Delaware de Crystalex que
Venezuela le debe $1.000 millones por la expropiación de una mina en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Y entonces esa gente logró demostrar en el tribunal que PDVSA la controlaba el gobierno de Chávez de una manera que la hacía no independiente del gobierno y por tanto pueden ir contra los activos de las filiales de PDVSA, en este caso Citgo. Hasta ahora esa decisión no se había podido ejecutar, la decisión del juez de que de que se podían cobrar con los activos de Citgo no se había podido ejecutar por las sanciones que protegían de cualquier transacción ocurriendo. Y el gobierno de Estados Unidos en este momento está básicamente señalizando que ellos ya no se van a oponer a que esa transacción ocurra. Ahora, Citgo vale unos $13.000 millones y a Cristalex se le deben solo 1.000. Entonces, eso claramente genera aquí un espacio en el que es posible que antes de que ocurra eso haya alguna negociación entre los abogados de Cristalex y los abogados de Citgo o de PDVSA ad hoc. Pero es una situación muy, muy complicada porque detrás de Cristalex hay otras empresas mineras, Rusoro, Gold Reserve, que también tienen decisiones por $2.6 mil millones. Está también Conoco. Entonces es una situación bastante compleja en un país que debe más de $60.000 millones en bonos que no está pagando y es difícil de prever qué tan rápido pueda terminar ocurriendo esto. Dijiste los abogados de Citgo que a su vez vienen de PDVSA. ¿Quién manda allí? ¿Quién toma las decisiones de este lado? Bueno, ahí hay cierta confusión porque desde que no está el gobierno interino en funcionamiento, básicamente los abogados los debe manejar la Junta de la PDVSA ad hoc y la Asamblea Nacional del año 2015, ¿no? Pero ciertamente eso también complica y es la decisión que acaba de tomar la OFAC por lo menos ayuda a clarificar que sí están autorizados los representantes de la Asamblea Nacional del año 2015 para, digamos, representar los intereses de la República de Venezuela en esta materia. Pero todo esto ciertamente complejiza lo que en otras circunstancias hubiera sido un juicio relativamente sencillo. Ante esto último es que se molesta el señor Maduro, ¿verdad? Y entra en cólera y entonces dice que es una bofetada a la conferencia de Bogotá. Claro, sí, porque para Maduro es como diciendo, ahora no hay gobierno interino, pero ustedes siguen básicamente dándole las facultades a la Asamblea Nacional del año 2015 y entonces, bueno, él obviamente es una decisión que él quiere atacar. Pero ante eso no habrá remedio. No, yo no creo que hay remedio desde la perspectiva de él. Era lógico que fuera la posición de Estados Unidos. Claramente Estados Unidos no va a reconocer a Maduro, a menos que en Venezuela haya elecciones que cuenten con, digamos, la aprobación internacional. Pero lo que sí esto implica es que aquí hay un tema de costo político, ¿no? ¿Quién paga el costo político de esta situación de Citgo en que se puede, digamos, terminar perdiendo la compañía? Y entonces aquí va a haber un peloteo entre Maduro, la Asamblea Nacional del 2015 y el gobierno de los Estados Unidos. Ya. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto. Francisco Monaldi, economista, PhD en Economía Política, es profesor en la Universidad de Rice, en Houston, desde donde nos habló. Maduro anunció ayer el aumento de 2 bonos, uno de alimentación que reciben trabajadores activos y otro de guerra, dirigido a pensionados y otros sectores de $40 y $20 respectivamente, como parte de un plan de emergencia para recuperar el salario. Yo creo, y es la propuesta que les hago, llevar el cesta ticket a $40 mensuales y el bono de guerra a $20, además del salario. Cita textual para Maduro. Lo cierto es que no hubo aumento del salario. El salario mínimo fue aumentado por última vez en marzo del año pasado, se mantendrá en 130 bolívares, que debido a la inflación se ha visto reducido a poco más de $5. 9:32.
Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El jefe negociador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, en Colombia, aseguró que su objetivo es pactar un cese al fuego en el tercer ciclo de diálogos de paz con el gobierno colombiano, pero pidió realismo en su definición para que funcione al 100%. Subrayó que esa medida, que apuntó, será preliminar porque no se trata de un cese de fin de conflicto, debe ser totalmente lograble, medible y evaluable. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, inicia una visita oficial a España con la clausura de la 6ª Feria de Servicios en la Embajada de Colombia en Madrid. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, realiza una visita a Brasil para conversar con Luis Ignacio Lula da Silva sobre asuntos de cooperación comercial. Ciudad de Guatemala comienza hoy el juicio por un supuesto lavado de dinero contra el periodista José Rubén Zamora, quien fue detenido el 29 de julio de 2022, pocos días después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente Alejandro Gianmattei. Santiago de Chile, el proceso político abierto a raíz de las protestas de 2019 y la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad están durando más de lo previsto en Chile, que encara el domingo sus segundas elecciones constituyentes en 2 años, tras el abrumador rechazo en el referéndum a la primera propuesta de nueva constitución. México, después de que Joaquín El Chapo Guzmán fuera sentenciado a cadena perpetua, los hijos del capo del cártel de Sinaloa encaminaron el negocio familiar hacia el fentanilo y establecieron una red de laboratorios que produce enormes cantidades de esa droga barata y letal que trafican a Estados Unidos, dieron a conocer fiscales en un acta de acusación reciente. Aunque el juicio a El Chapo giró en torno a cargamentos de cocaína, el caso contra sus hijos pone al descubierto el funcionamiento interno de un cártel que experimenta un relevo generacional en el mando a medida que trabaja para fabricar el fentanilo más potente del mundo y venderlo en Estados Unidos al mejor precio, de acuerdo con el acta de acusación desprecintada el 14 de abril en Manhattan, 9:35. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. París. Los sindicatos franceses se reúnen hoy martes para decidir si mantienen su estrategia unitaria contra la reforma de las pensiones, en un momento en que algunas centrales ya han manifestado que aceptan discutir otras reivindicaciones sociales como quiere el gobierno. Un total de 406 policías y 61 manifestantes resultaron heridos durante los altercados que se produjeron en diferentes ciudades francesas en el marco de las protestas contra la reforma de las pensiones ayer, 1 de mayo, según un nuevo balance del ministro del Interior, Gérald Darmanin. Moscú. A una semana del gran desfile en la Plaza Roja de Moscú con ocasión del 9 de mayo, Rusia aguarda con preocupación el inicio de la contraofensiva ucraniana que puede empezar en cualquier momento. Leópolis, Ucrania. Residentes de los territorios ocupados reciben cada vez más presión para pedir la ciudadanía rusa mientras esperan que la contraofensiva ucraniana ponga fin a la violencia, los atropellos legales y la persecución. Jerusalén. La muerte hoy martes del conocido preso palestino Jader Adnan, tras pasar 86 días en huelga de hambre en una cárcel israelí, ha generado un repunte de tensión en la zona, donde se registraron lanzamientos de cohetes, un ataque con disparos y protestas acompañados de una huelga general en Gaza y Cisjordania. Ginebra. La Organización de Naciones Unidas estima que hasta 800.000 civiles pueden escapar de Sudán y buscar protección en algún país vecino en las próximas semanas, a medida que el país se hunde en un nuevo conflicto armado que en 2 semanas ya ha obligado a más de 100.000 personas a huir para salvar la vida. Corea del Sur. La popularidad del presidente Yoon Suk-yeol se ha incrementado por primera vez en 4 semanas en respuesta a su visita de Estado a los Estados Unidos, según los resultados de un sondeo publicado al día de hoy, martes 2 de mayo.
La tasa de personas que valoran positivamente el trabajo de John se incrementó en 1.8 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, hasta alcanzar 34.5% según una encuesta de la empresa Realmeter. Se trata del mejor resultado para John desde que en la última semana de marzo los sondeos mostraron una aceptación de casi el 37%, de manera que le fue muy bien en su visita a Washington, donde hasta cantó el American Pie de Don McLean. El reloj indica en este momento las 9:38 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar o Bullying. No, #no al acoso. Ese es nuestro foro de hoy. Al regreso, 9:38. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:41 de la mañana. Hoy es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. El objetivo es concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se representa con un lazo color púrpura. Hay estadísticas realmente preocupantes. A nivel mundial, casi 1 de cada 3 estudiantes ha sido acosado en el último mes. Los datos disponibles de todas las regiones muestran que el 32% de los estudiantes han sido intimidados de alguna forma por sus compañeros en la escuela, 1 o más días del último mes. La prevalencia de haber sido intimidado osciló entre el 7,1 y el 74%. A ver, ¿es esto un fenómeno nuevo? ¿Por qué es tan grave hoy por hoy? O en todo caso, ¿qué lo ha agravado? Quiero darle la bienvenida a nuestros foristas en esta mañana, la doctora Rosina Peñaranda. La doctora Peñaranda es psicóloga y coach con más de 18 años de experiencia profesional, especialista en adolescentes y dinámica familiar. Trabaja especialmente desarrollando estrategias para ayudar a padres e hijos a mejorar su comunicación. @piensogrande. Rosina, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Muy buenos días, César. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Y le quiero dar la bienvenida, Rosina está aquí en Miami, a el educador Fernando Pereira. Fernando es defensor de los derechos de los niños y adolescentes y es fundador de la ONG SECODAP. Él está en Caracas. Fernando, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestro foro. Buenos días, César. Un abrazo grande, Rosina, también para ti. Muy bien. ¿Qué entendemos por bullying, por acoso escolar? Le pregunto a Rosina Peñaranda. Bueno, el bullying o el acoso escolar es cuando un joven, en este caso que estamos hablando de ya se inicia desde muy temprana edad, es cuando una persona puede ser violentada a nivel físico o a nivel psicológico diariamente o en algunas ocasiones varios días a la semana. Cuando violentas el espacio, no solamente físico, sino también emocional de la otra persona. Entonces, muchísimas veces creemos que el acoso solamente puede ser perpetrado por algunas personas que tienen problemas en su casa de forma evidente,
pero muchísimas veces nosotros mismos podemos tener un hijo que es acosador y no lo sabemos simplemente porque no nos damos cuenta el estilo de crianza que estamos llevando y a veces somos muy dominantes o a veces somos muy exigentes con nuestros hijos y ellos de alguna manera empiezan a representar esa característica que nosotros estamos mostrando en casa como figura de autoridad y ellos también quieren serlo y muchas veces someten a sus compañeros. Y les digo esto porque muchas veces los jóvenes y los niños, especialmente los niños en edad de preadolescencia o infancia, no se dan cuenta exactamente qué es lo que pueda ellos estar haciendo frente a otro compañero. Y resulta que es que ellos quieren imponerse de la misma manera y esto los lleva a cometer el acoso escolar. Mm. Hablaba la doctora Rosina Peñaranda, psicóloga. ¿Es este un fenómeno nuevo, esto del acoso, el bullying, o es de vieja data? Y si es de vieja data, ¿por qué ahora es como más fuerte, más grave? Le pregunto a Fernando Pereira. Sí, bueno, César, como fenómeno social está presente desde que el mundo es mundo, ¿no? Hay una, como expresaba Rosina, pues una expresión de violencia, de control social, de someter unos chicos a otros, pues que es como una forma de relación que se da entre los niños, entre pares. Como término, César, nosotros en las actividades pues siempre le decimos con los docentes, padres, incluso con los propios muchachos, estudiantes, que nos digan cuántos años tiene ese término, de que se habla de ese término como tal, que se ha definido ese fenómeno. Y la mayoría siempre nos habla de 5, 7 años, 10 años, 12 años, ¿no? Hay una idea de que es un problema en los últimos años, desconociendo pues que ya tiene como 40 años que el psicólogo noruego que estudió, definió ese fenómeno pues y lo denominó como bullying, viene trabajando con él, ¿no? Ahora, nosotros pensamos por una parte que hay más sensibilización con respecto al bullying, no banalizarlo como un juego de niños, como cosa de muchachos. Entonces ahí probablemente en los últimos años hemos tenido una mayor conciencia de que estamos ante un problema que puede tener efectos graves y que puede impactar negativamente la vida de muchas personas, niños, adolescentes. Y sin duda, César, el tema de las redes sociales, el Internet, hoy en día, pues lo lleva a otro nivel y le da un alcance y pues una difusión de la información y de los casos y del impacto negativo de los casos que suceden como no lo teníamos anteriormente. Hablaba Fernando Pereira de Secodap, desde Caracas. Leo lo siguiente, la escala del problema. Casi 1 de cada 3 estudiantes, el 32%, ha sido acosado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes. En todas las regiones, excepto en Europa y América del Norte, el acoso físico es el más común y el acoso sexual es el segundo tipo de acoso más común. En Europa y América del Norte, el acoso psicológico es el tipo de acoso más común. El ciberacoso afecta a 1 de cada 10 niños. ¿Qué vamos a entender por acoso psicológico, Rosina? Cuando en el acoso psicológico es cuando yo estoy afectando a la otra persona emocionalmente de forma negativa. Me estoy refiriendo ya a impactar sus emociones con respecto a lo que yo deseo que esa persona sienta. Y muchísimas veces lo que el acosador quiere es humillar, lo que quiere es hacer sentir que esta persona está muy por debajo de ella. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos unas generaciones
en donde los niños, los preadolescentes, los adolescentes están un poco carentes de estrategias emocionales, están carentes de esa socialización, porque no solamente es ir al colegio, es también entender que dentro del núcleo familiar es donde nosotros desarrollamos muchísimas más estrategias para socializar. Entonces, la mayoría de los adolescentes y los niños en América del Norte especialmente, casi siempre están solos o también el uso de la tecnología hace que muchísimas veces sea para ellos eh, difícil socializar con las otras personas porque ellos están frente a una pantalla en donde no están desarrollando muchísimas estrategias emocionales y cuando van al colegio, también en el momento en el que se están relacionando con sus pares, es difícil para ellos comprender cuándo te están violentando y Sí, cómo reaccionar frente a eso, cómo establecer esos límites a la otra persona. Entonces, cuando yo estoy violentando emocionalmente a la otra persona, cuando yo la quiero humillar, cuando yo quiero que esa persona solamente se someta a lo que yo digo, allí estamos hablando de sí. esa, de esa violencia psicológica. Ujú. Muchísimas veces no comprendemos qué es lo que pasa con los adolescentes, con los niños, y decimos, pero bueno, sí, por ejemplo, que yo que soy de Maracaibo y, y allá es muy común que echen bromas que a veces para muchas personas suelen ser pesadas, pero nosotros aprendimos a lidiar con eso. Y los papás dicen, pero si yo cuando estaba a esa edad simplemente me decían, ya no le pares y ve a hacer esto, y ahora mi hijo se deprime y dice que se va a matar o no sé qué le pasa, que está encerrado. Resulta que son sociedades totalmente diferentes. Los estilos de comunicación son muy diferentes. Cuando nosotros estábamos más pequeños, socializábamos muchísimo más, teníamos más Ujú. herramientas para comunicarnos con las otras personas. Lamentablemente, el uso extremo de la tecnología hace que los niños y jóvenes tengan unas descargas de Sí, dopamina increíbles, de cortisol todo el tiempo que los mantiene muy estresados y no tienen esas herramientas para socializar o para colocar límites porque realmente son niños que muchas veces crecen solos porque los ujú. papás están trabajando muchísimo tiempo y llegan a solamente a comunicarse de buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y el niño no tiene una buena comunicación con los padres y no les cuenta a sus papás lo que pueda estar viviendo en el colegio. Y esto es muy frecuente porque a veces nosotros tenemos un hogar que podemos creer que está en muy buena armonía, pero la Ya. comunicación con nuestros hijos no hay una comunicación con confianza para que ellos me digan, mira mamá, me está pasando esto. Mira, Sí, a mi hijo en 2 oportunidades le hicieron bullying, pero nosotros, gracias a Dios y gracias a las maestras, actuamos de una manera muy inmediata y acordamos con los niños a hacer las paces entre ellos y a socializar de una manera armoniosa, porque a ujú. veces creemos también que el que está violentando al otro niño lo debemos castigar o lo debemos aislar, pero cuando la maestra lo que hace es entregarles herramientas para socializar, entregarles herramientas para que ellos puedan Sí, establecer límites a los demás, en ese momento nosotros estamos venciendo la cosa. ya. Rosina, una pequeña pregunta. ¿Qué edad tiene tu hijo en ese momento del bullying? 7. 7. Le quiero preguntar, es decir, evidentemente la psicóloga Rosina Peñaranda nos ha hablado del acoso psicológico, que es bastante sofisticado, pero, por ejemplo, en Latinoamérica el acoso físico y el acoso sexual son más comunes. Eh, ¿Qué entendemos por estos dos y a qué edad empieza el acoso, por ejemplo, en América Latina? Le pregunto a Fernando Pereira. Oye, César, desde los primeros años cada vez estamos viendo cómo ha disminuido la edad, incluso pues en preescolar, en educación inicial,
en sentido estrictamente técnico, clásico, no hablaríamos de acoso, porque el acoso siempre implica una intencionalidad, ¿no? Una premeditación, una planificación, un deseo de hacer daño y de hacer sufrir al otro. Y muchas personas pues no lo ubican en los niños en edad preescolar, esa intencionalidad. Sin embargo, cada vez más estamos viendo incluso con maestras de esos primeros años cómo se empiezan a presentar este tipo de prácticas de niños que parecieran disfrutar cuando le quitan el juguete al otro, cuando lo hacen sufrir, cuando lo hacen llorar. Y pues debe llamar la atención desde los primeros años, ¿no? De los padres y también de los maestros, ¿no? Que como en el caso que mencionaba Rosina, tienen un papel mediador fundamental. Y si en la escuela, ante esta forma y esta práctica de violencia, pues no hay respuesta o hay tolerancia o los adultos miran hacia otro lado, evidentemente es una situación que se va a seguir reproduciendo e incluso se puede extender, ¿no? Yo creo, César Miguel, que también nosotros en América Latina, yo leí el informe también de UNICEF sobre pues un poco la territorialización de las formas de acoso. Sin embargo, nosotros estamos viendo cada vez más presente en Venezuela el término, el acoso relacional, el acoso social, por las diferencias, discriminar al otro por ser diferente, por cualquier condición social, origen económico, racial, orientación sexual, colegios de niñas, pues se hace muy presente por las que pueden usar determinado tipo de prendas de vestir, de moda, de tener ciertos atributos personales. Entonces, también creo que es algo que nos tiene muy preocupados en tanto que los chicos y las chicas también reproducen esos estilos de segregación, de exclusión, que es uno de los acosos escolares que genera más heridas emocionales, más daño. Sí. Los muchachos que se sienten excluidos, invisibles, ¿no? Que te dice que son nulos, X. Entonces, en función de ello, creo que también hay muchos estereotipos a través de las series que los muchachos están consumiendo, donde también pues se incentiva mucho esa idea de burlas, de las que son más llenitas o de los muchachos que no tienen condiciones físicas para el deporte y que se está llevando al día a día de las aulas y que está generando muchas dinámicas de conflicto y violencia. Muy interesante esto de las diferencias físicas. Por ejemplo, en la ciudad de Miami, donde hay tantos migrantes, hay gentes muy distintas, ¿no? Y quizá eso alimente el bullying en algunas escuelas. Me gustaría tocar eso con Rosina, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con este foro #no al acoso a propósito del Día Mundial contra el Bullying. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sí. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:03 de la mañana. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment,
también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, ya arrancó esta huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Es la primera huelga en 16 años que tendrá fuertes implicaciones en la industria y frenará numerosas producciones, tras no alcanzar un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. La última huelga de guionistas se produjo en el año 2007 y tuvo una duración de más de un mes, lo que supuso unas pérdidas de $2.100 millones y el despido de 37.000 profesionales. Estamos hablando de los programas de prime time, por ejemplo, los programas de humor y muchas de las series que se transmiten en los canales de cable. Todo esto se va a ver afectado. Por otra parte, la Morgan Stanley, la compañía de servicios financieros e inversión, planea despedir a 3.000 trabajadores antes de finales de junio, según el canal especializado CNBC, que cita a una persona cercana a estos planes y apunta que estos despidos afectarán al 5% de la plantilla del banco de inversión y no incluirá a asesores financieros ni al personal de apoyo. El pasado diciembre ya había despedido 1.600 de los 81.567 empleados que tenía entonces. Gracias, Flor Alicia. Son las 16:00 de la mañana. Regresamos a nuestro foro. #no al acoso. Había quedado en el aire antes de la pausa comercial una pregunta para la doctora Rosina Peñaranda. Rosina, en tu clínica acá en Miami, ¿qué tipo de casos trabajas? ¿Cuáles son los más recurrentes? Porque habíamos reparado, y eso ya lo había comentado Fernando, que el aspecto físico, las diferencias físicas hacen peso a la hora del bullying. Y las razas, los orígenes, en fin. Cuéntanos algo, por favor, en este sentido, según tu experiencia clínica. César, la mayoría de las situaciones de acoso que se presentan, especialmente acá, son personas que son violentadas por su etnia, por su raza, por ser de otra nacionalidad. Entonces, muchas veces el hecho de no poder expresarte adecuadamente en el idioma inglés, eso ha sido una fuerte situación de acoso. Entonces, hay muchos latinos que han inmigrado en los últimos años que no manejan muy bien el idioma y se sienten muy acosados porque no pueden expresarse en medio de las clases. Entonces también son víctimas de acoso por su apariencia física. No quiere decir que en todos los colegios se presente esto. Realmente es importante algo. Yo creo que hay dos factores fundamentales que hay que intervenir en el acoso. Uno es definitivamente las estrategias que toma el colegio para prevenir esto, porque si ya yo sé que en el colegio hay una cantidad importante de inmigrantes, y ya yo sé que muchos no van a manejar el idioma, es importante cómo se manejan todas esas diferencias dentro de la escuela, cómo es el ambiente en la comunidad escolar. Y otro factor fundamental son los padres, porque muchas veces, y ha sido una de las causas también que afectan aquí en el acoso, es que cuando los padres están tan absortos en todo lo que es la adaptación del sistema económico, muchas veces no se comunican adecuadamente con sus hijos, entonces descuidamos esta área en donde nuestros hijos están teniendo que lidiar con todos los cambios emocionales y todos los cambios sociales en la escuela, y cuando yo llego a la casa, no tengo este apoyo emocional también, porque yo como mamá o yo como papá también estoy en esa misma situación. Estoy adaptándome al sistema, especialmente en la parte económica, que muchos padres latinos tienen esta situación.
Entonces allí ya yo estoy descuidando uno de los factores más importantes, que es las fortalezas emocionales que debo tener en el hogar. Entonces no todo es la escuela. Los padres tenemos un rol protagónico muy eh, importante, porque va a ser el cambio dentro del acoso. Entonces, Ya. cuando yo identifico que mi hijo está dentro de una población de riesgo en determinadas zonas, porque no son todas las zonas, en donde hay zonas Ujú, especiales en donde ya sabemos que se puede presentar este tipo de situaciones porque hay hogares violentos. ujú. Sabemos que en esas zonas existen riesgos de que pueda haber bullying. ¿Por qué? Porque la zona por sí es violenta. Entonces yo como escuela tengo que tener unas medidas especiales. Lo que funciona en una escuela no va a Ya. funcionar en la mía. Yo tengo que adaptar un programa especial para educar a los estudiantes, para, Ujú. para adaptar a los nuevos estudiantes que están ingresando en una sociedad nueva, que se están adaptando a unos Sí, cambios físicos y psicológicos por la edad que tienen. Y también unos estudiantes que muchísimas veces vienen de hogares en donde existen riesgos de violencia, entonces yo ya. tengo que tomar medidas. Entonces Hablaba es la, sí, importante que tengamos en cuenta eso sí. para cada área escolar. Hablaba Rosina Peñaranda, psicóloga aquí en Miami. Floralicia tenía una pregunta. Sí, básicamente yo quería preguntarle a Fernando, ¿cuáles son esos síntomas que debemos tomar en cuenta ya partiendo de tu propia experiencia justamente como defensor y activista del derecho de los niños, que vemos en los muchachos en las escuelas, que vemos cuando regresan a casa y que como padres de pronto pasamos por alto y no debemos seguir pasando por alto? Muy importante, Floralicia, desde los aspectos más llamativos, físicos, que tienen que ver con golpes, hematomas, cualquier signo de uniformes rotos, si se vuelve recurrente el que pierdan útiles escolares, si permanentemente vemos que se les están, no encuentran el morral a la hora de salir, ya le hemos comprado varias cartucheras y persiste, pues tenemos que sospechar que podemos estar ante un caso de bullying y no simplemente de que nuestro niño es descuidado o Ujú. de tremendura, ¿no? Y por supuesto, agudizar, pues nosotros conocer a nuestros niños, saber cuándo tienen cambios abruptos en su comportamiento, aislamiento, se quedan callados, están tristes, temerosos, llorosos, de un momento a otro ya no tienen ganas de ir al colegio, que les Sí. encantaba, que les gustaba, te empiezan a decir si sería posible cambiarlo a otro colegio, a otro turno. Todos pueden ser signos que nos estén indicando que están teniendo algún tipo de problema y es muy posible que sea el bullying el que se asome, Ujú. porque las víctimas de bullying, justamente uno de los elementos es que les cuesta comunicarlo, se sienten avergonzados, se sienten culpables, no saben cómo mamá o papá van a tomar esta información que les voy a dar. Entonces, pues ese acercarnos, comunicarnos va a ser determinante para poder Ya. indagar qué es lo que está sucediendo. Fernando Pereira de Secodap en Caracas. Eh, entonces, vamos al otro extremo, Rosina. Mencionaste temprano el caso de si mi hijo es el acosador. A ver, ¿cómo manejo esa circunstancia? ¿Cómo me puedo, porque Floralicia preguntó, ¿cómo yo sé que mi hijo está siendo, no sé si, bulliado o molestado, acosado? Pero, ¿cómo sé yo si mi hijo es el acosador? Rosina. Bueno, cuando Fernando mencionó algo muy importante, cuando mi hijo pierde la cartuchera, cuando mi hijo pierde el bolso, cuando mi hijo no tiene dinero para esto,
Entonces yo, como mamá de acosador, le veo a mi hijo, tiene un celular nuevo, tiene un bolso nuevo, una cartuchera que yo no le he comprado, y me dice, no, me lo regalaron. Y tú tienes inmediatamente que tener un síntoma de alerta. Cuando tú ves que tu hijo muchísimas veces eh, eh, se relaciona con un tipo de amistades que suelen ser eh, violentas, también tú puedes estar alerta. Cuando tú observas que tu hijo frente a determinadas situaciones que tú le presentas, como por ejemplo cuando tú le indicas alguna información de qué es lo que tiene que hacer y él responde de una manera bastante sórdida, o sea, bastante fuerte, tú puedes estar entendiendo allí, ok, pues estoy frente a un posible a un hijo que posiblemente Bien, puede ser violentador. sí. Muchas Y veces entonces, ¿qué debes creo que hacer? es importante. Al Ujú. Entonces, identificarlo, Rosina, ¿qué debes hacer? yo creo que una de las cosas más importantes que los papás tenemos que hacer es identificar qué tanto soy yo responsable Ujú. en ese tipo de relación, porque mi hijo se está relacionando desde la violencia, ¿dónde está mi aporte para ese tipo de relación? Ahora yo inmediatamente mejorar la comunicación, pero y buscar ayuda. A veces es increíble cómo los padres todavía estamos en el 2023 y los padres les cuesta Ujú. buscar ayuda profesional. Muchísimas veces dicen, no, no tiene nada, no, ese son, mi hijo a veces no, mi hijo es el máximo del colegio, mi hijo es el que se impone en todo. Yo tengo que estar alerta, mi hijo se impone en todo, mi hijo es lo mejor del colegio, o mi hijo es tan tranquilito, no, mi hijo es lo máximo, él no habla, él se queda tranquilo, él saca las mejores notas, porque a veces eh, las notas sí son un indicador a veces de que puede ser víctima de bullying, pero muchas veces hay adolescentes que son víctimas de bullying y sacan buenas notas porque siguen estudiando y siguen haciendo Ujú. incluso muchas veces las tareas del que los acosa. Mm. Entonces, no existen hogares que están a salvo, o sea, no existen excepciones. Cualquiera puede tener o un hijo acosador o un hijo que está siendo acosado. Que el llamado es a que todos los padres nos volquemos a cuál es el estilo de comunicación y cuál es el estilo de crianza que yo estoy teniendo, porque no puedo pretender que a mi hijo, que solamente un Sí, perfil es el que es acosado o solamente un perfil es el que es acosador. ya. Muchísimas veces no me doy cuenta de que mi hijo puede ser el acosador, pero tengo que identificar cómo es la comunicación que yo estoy teniendo. Entonces, cuando ya yo de verdad identifico que puede haber un problema, yo tengo que buscar ayuda profesional. No Ujú. puedo creer que si esto se dio, yo sola lo puedo arreglar. Tengo que buscar ayuda profesional porque esa persona es la que tiene las herramientas para yo aprender qué fue lo que tengo, qué es lo que yo tengo que mejorar, en Ujú. dónde tengo que poner el punto de partida para iniciar Ya. ese proceso. Hablaba Rosina Peñaranda. Por lo visto, todo comienza y puede terminar en los padres. Me vino a la memoria una obra de Yasmina Reza, la dramaturga francesa que filmó Roman Polanski, donde hay un incidente entre dos niños en una escuela. Los padres van de visita a la casa del agresor para tratar de resolver el problema y terminan peleando y la obra se llama Carnage. Eso nos da una idea, de manera tal de que l- la raíz está en la casa, en los padres. Decía Rosina que los padres deben saber cuándo buscar la ayuda psicológica para los niños. Y para los padres, ¿en qué momento los padres pueden o eso no se da que un padre diga, ah caramba, me estoy equivocando en la crianza de mi hijo y yo debo buscar ayuda psicológica yo? ¿Cómo manejar eso? ¿De qué manera se da esto? Le pregunto a Fernando Pereira.
Oye, César, en la mayoría de los casos lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Justamente es, mi hijo no es así, la tienen agarrada con mi muchacho, lo están etiquetando y justamente esa actitud, esa propia incapacidad de ver a nuestro hijo tal cual es lo que hace que ese círculo vicioso, pernicioso de violencia siga creciendo porque el chico que está agrediendo y acosando siente que su familia, pues, de alguna manera lo legitima, le da luz verde. Entonces, cuando los padres reconocemos y nos vemos en el espejo que nos muestran nuestros hijos y nos muestran probablemente los propios modelos de violencia, de agresión que tenemos en casa, la falta de comunicación, o incluso nuestra propia incapacidad para poner límites, para una socialización sana, constructiva. Cuando nos damos cuenta de ello, evidentemente, pues tenemos la mitad del camino recorrido y es mucho más fácil reconocer que tenemos el problema, buscar ayuda, ¿no? La situación justamente y de que en los casos, la experiencia no está de años, los casos que pueden ser atajados y abordados, en más del 90% de ellos es porque hay una familia del chico que acosa, que agrede, que está dispuesta a hacer algo, que no está conforme ni entiende que su hijo pueda agredir y hacerle daño a otras personas, ¿no? Y lo contrario, cuando no hay esa posición y ese apoyo de los padres y de la familia, pues son esos casos que se vuelven crónicos, recurrentes, que los padres de las víctimas semana a semana van a la escuela a hacer quejas, a reclamar que su hijo o su hija sigue siendo agredido y lastimosamente y dolorosamente en muchos casos son situaciones que llevan semanas, meses e incluso años, ¿no? Hasta que tienen desenlaces a veces fatales que conocemos públicamente. O en la vida y en el impacto emocional de esas personas que crecen sintiendo pues el odio, desprecio y rechazo hacia la escuela y hacia lo que la rodea. Bien, espero que los padres y madres que han escuchado este foro pues tengan algunas herramientas para estar un poco más alertas, ¿no? Porque realmente preocupa. Mandar el muchacho a la escuela ya supone sustos y si además va a venir este problema se imaginarán. Muchísimas gracias, Rosina, por habernos acompañado en la mañana de hoy, la psicóloga Rosina Peñaranda aquí en Miami. Gracias, Rosina. Muchísimas gracias, César. Quisiera hacer un último mensaje. Muy breve, muy breve. Cuando nosotros descubrimos que nuestro hijo puede ser el agresor, es importante, en lugar de agredir o en lugar de señalar, es importante el apoyo emocional a nuestro hijo que está siendo el agresor, porque es la manera en que nosotros vamos a poder transformarlo. Entonces, porque yo también tengo que identificar qué es lo que está pasando para que mi hijo sea agresor. Claro que esto es importante. El amor dentro del hogar, o sea, mejorar la comunicación es fundamental, porque tenemos que romper la cadena de violencia. Importantísima esa observación. Y a ti, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo grande, César Miguel, Flor Alicia. Bien, la doctora Rosina Peñaranda, psicóloga en Miami, @piensogrande, y Fernando Pereira, educador en Caracas, fundador de SECODAP. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio
por Éxitos 107.1 FM. 10:26 de la mañana. Temprano, cuando leíamos las noticias de Estados Unidos, reparamos en las declaraciones del presidente Joe Biden, quien aseguró en el día de ayer que el sistema bancario está sano y salvo. Esto tras la intervención y venta del First Republic Bank a JP Morgan Chase. ¿Está sano, salvo y seguro el sistema financiero en los Estados Unidos? Le preguntamos al economista Alberto Bernal, aquí en Miami. Alberto, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme en el programa. A ver, ¿cómo hemos de ver el sistema financiero? Porque uno entiende que el presidente Biden quiera verlo sólido, pero ¿está realmente sólido? Sí está muy sólido. O sea, yo tengo que decir que está muy sólido desde el punto de vista de cómo lo miramos en economía y en finanzas. Hay una forma de mirarlo muy específica, César, que es enfocándose en los niveles de capitalización del sector bancario en agregado. Uh-huh. Y el nivel de capital que tiene el sistema hoy en día es el más alto de la historia. Entonces eso es lo que sabemos hoy en día con la información que tenemos en este momento. Claro, porque el miedo es libre, decían, ¿no? Y nada más cobarde que el dinero. Pasa una crisis en un banco y de inmediato viene la estampida. ¿De qué manera calmar al público que se preocupó, pues, porque el First Republic Bank es el tercero que entró en crisis, ¿no? Sí. A ver, aquí hay un tema, César, muy importante. En Estados Unidos hay como 4.500 bancos. Uh-huh. Y leía el otro día, creo que en el Financial Times, que en promedio 5 o 6 bancos de Estados Unidos se quiebran todos los años, y el FDIC, que es la agencia que maneja esto, pues se encarga de eso, se llama receivership, que es que recibe el banco, lo arregla, devuelve la plata, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa normalmente. O sea, una quiebra bancaria no es que no pase. Uh-huh. Lo que pasa es que estas quiebras han sido muy importantes porque son de bancos más grandes. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Por una razón muy sencilla. Porque las tasas de interés en Estados Unidos han subido muy rápido durante el último año. Uh-huh. Porque la inflación se subió mucho y por lo tanto, al subirse la inflación, el Banco Central tuvo que subir las tasas de interés. Y como funciona esto en finanzas es que cuando suben las tasas de interés, se disminuye el valor de un activo que tiene un banco. Déjame darle un ejemplo. Uh-huh. Alberto Bernal tiene una hipoteca, una tasa de 3%. Si el banco tiene esa hipoteca al 3% y las tasas de interés de las nuevas hipotecas están al 6%, pues el banco digamos en teoría está perdiendo, porque en vez de estarle prestando a Alberto Bernal al 3%, podría estar prestándole a Alberto Bernal al 6%. Sí. ¿Me explico? Perfectamente. No sé si... Okay. Ya, ahora, bien, nos quedamos tranquilos y el sistema financiero está sólido y estable. Vienen otras angustias en el plano económico. La señora Janet Yellen ya estamos en mayo. El 1 de junio la puso la señora Yellen como fecha tope por el techo de la deuda y el país puede entrar pues en una crisis severa. ¿Qué nos puedes decir, Alberto? Pues a ver, yo le hablaba esta mañana con un cliente y hablábamos al respecto y decíamos lo siguiente: Alberto, llevémoslo al extremo. ¿Qué pasa si Estados Unidos deja de pagar su deuda pública? Uh-huh. ¿Qué pasa si Estados Unidos entra en un default? Y mis amigos argentinos que están oyendo esta entrevista muy seguramente entienden lo que voy a decir. Cuando la gente deja de pagar sus deudas, se le cierra el crédito. Uh-huh. Y cuando se te cierra el crédito, no tienes cómo funcionar. Entonces, si Estados Unidos deja de pagar la deuda y Estados Unidos entra en un default,
lo que veríamos en el mundo financiero sería lo que se vio en Argentina multiplicado por 100 millones de veces. Uf. César. O sea, y quiero que quede muy claro esto. Si Estados Unidos deja de pagar su deuda, sería el peor evento financiero de la historia de la humanidad. Dios mío. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que Estados Unidos haga default? Que la clase política decida suicidarse. Y yo, por más cínico que quiera ser, yo, como analista serio que me considero, no podría decirte a ti o a tu audiencia que existe posibilidad alguna de que los líderes de Estados Unidos vayan a resultar ser tan completamente locos para destruir la economía, sabiendo que lo único que tienen que hacer para no hacerlo es tomar un voto muy específico, como lo han hecho 80 veces en el pasado, para incrementar el techo de la deuda. Yo, Alberto Bernal, estoy completamente de acuerdo con el ala del Partido Republicano que dice que el gasto público se tiene que disminuir, sin duda. Yo pienso que Estados Unidos necesita implementar reformas estructurales en sanidad, en educación, en pensiones, etcétera. ¿Por qué? Porque los sistemas hay que mejorarlos y hay que modernizarlos, y hoy en día el gasto público en Estados Unidos no es sostenible, entendiendo que la población ya no crece como crecía antes y la economía crece menos. Eso es una realidad. Pero eso es una decisión y es una discusión totalmente aparte a la de si se incrementa o no se incrementa el techo de la deuda. Ya. Bueno, confiemos en esos buenos deseos tuyos, en aras de la sensatez de la dirigencia política del país. Alberto, mil gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto, mil saludos a la audiencia y gracias por tenerme en tu programa. Alberto Bernal es economista aquí en Miami. Son las 10:34. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados de mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes para que encuentren soluciones y alcancen sus metas. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leyendo las efemérides del día de hoy, leía que el 2 de mayo de 1968 comenzaron los disturbios estudiantiles en París que llevaron al famoso Mayo francés. Pues no es para compararlos, pero París está de nuevo en turbulencia. Ayer, el 1 de mayo, fue particularmente agudo. 406 policías y 61 manifestantes heridos en los altercados. Vamos a París. En la línea telefónica está la periodista Andreina Flores. Andreina, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Bonjour para ti. Sabes que Bonjour. siempre es un gustazo para mí hablar contigo. Cuéntanos, ¿qué pasó ayer en París y cómo amanece hoy la capital de Francia? Mira, ayer en París se vio una de las manifestaciones más violentas que se hayan registrado un 1 de mayo. Hay que decir que tradicionalmente las marchas del 1 de mayo son más bien festivas, son alegres, la gente incluso va con sus hijos pequeños, es una fiesta del Día del Trabajador, pero ayer pues no hubo nada de fiesta, al contrario, ayer hubo, como tú lo decías, policías heridos, hubo más de 500 detenidos, hubo lluvia de gas lacrimógeno, de piedras, de golpes, comercios cercanos a la Plaza de la República y a la Plaza de la Bastilla
destruidos, con vidrios rotos, carros incendiados, en fin, o sea, hubo realmente una jornada de protesta. Y la razón sigue siendo la misma, César, es la reforma de jubilaciones. Recordemos que la reforma de jubilación, de la ley de jubilaciones, tiene pues un artículo 7 muy polémico, que es el aumento de la edad de retiro de 62 a 64 años. Ya la ley se promulgó, la ley fue validada por el Consejo Constitucional, pero la gente no la termina de aceptar y sigue molesta en la calle. Entonces, este 1 de mayo se convirtió en eso, se convirtió en una jornada de protesta contra esa reforma de jubilaciones y, bueno, una de las más violentas, hay que decir. Siendo así, no tiene solución este conflicto, porque si ya está todo aprobado, resuelto, ¿por qué continúan las manifestaciones? ¿Qué pretenden los sindicatos que están detrás de estas manifestaciones? Mira, hay dos vías que todavía están intentando. La primera es convocar a lo que se llama un referéndum de iniciativa compartida, que es básicamente un referéndum para pedir el retiro de la reforma de jubilaciones. Pero es una vía un poquito espinosa porque tiene unos requisitos muy altos, muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, tienen que conseguir el 10% de las firmas de los electores registrados. Y estamos hablando de casi 5 millones de personas. Y bueno, tienen también otros requisitos importantes, pero ese es el que podría alargarse más. Y el hecho de que se convoque ese referéndum, eso no quiere decir que la ley se congela. La ley seguiría en curso, seguiría vigente mientras se desarrolla ese proceso, que realmente no creo que prospere. Y la otra vía sería que desde la Asamblea Nacional los diputados presenten un proyecto de ley para derogar esa ley de reforma de jubilaciones. Esa pudiera tener un poquito más de probabilidades, digamos, de llegar a buen término, pero no está ganado todavía porque tiene que ir luego al Senado, y el Senado ya ha dicho 2 veces que sí a la reforma de jubilaciones. Entonces está un poquito trancado el juego, pero los sindicatos no bajan los brazos y siguen pues en la calle protestando y siguen encontrando, digamos, las rendijas legales para poder derogar esa ley y eliminar esa ley de reforma de jubilación. A todas estas, ¿qué dice el presidente Macron? El presidente Macron no dice nada. El presidente Macron dice que en las pocas visitas que ha hecho a lugares públicos, ha dicho que él sabe que la reforma es impopular, pero es necesaria para la economía del país, y dice que bueno, que si la gente lo va a odiar a él, pues que así sea, pero que la reforma tiene que aprobarse en pro del bienestar de todos. Esa es la explicación que él da, aunque siempre ha sido realmente muy, muy escueto, ¿no? En sus explicaciones después de la promulgación de la ley, ha mantenido un perfil bajo, más bien. Ya. Andreina, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, por favor, siempre es un gusto. Te mando un abrazo a ti y a tu equipo. Muchísimas gracias. Andreina Flores, desde París. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. Comienzan las negociaciones de paz en La Habana entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. La opinión que tenemos nosotros es que tenemos que pactar un cese que sea totalmente lograble, medible y evaluable. Palabras del comandante Pablo Beltrán, el alias que usa Israel Ramírez Pineda, quien es el que está a cargo de los diálogos en La Habana por el ELN. Dice Beltrán, o alias Beltrán, cese preliminar, no de fin de conflicto. Nos interesa que funcione 100%, sin errores, que no sea tan elemental, pero tampoco que sea tan pesado y tan complejo que sea difícil de cumplir. Fin de la cita. ¿Cómo hemos de interpretar esto que de repente parece bastante un galimatías, ¿no? Vamos a Bogotá. Allí
En la línea telefónica está el editor de la mesa central del diario El Tiempo, John Torres. John, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, César. Como siempre, un saludo desde Colombia. John, ayúdanos a entender lo que plantea el comandante alias Pablo Beltrán, negociador por el ELN. Pues bien, estamos asistiendo al inicio de la tercera ronda de negociaciones, de estas negociaciones que son como el séptimo intento ya que hacemos con el ELN, y es una ronda de negociaciones que se va para Cuba. Estamos frente a una estrategia del presidente Gustavo Petro que se llama Paz Total, la ha bautizado así, y esto implica hablar con el ELN, hablar con las disidencias de las FARC, hablar también con bandas del narcotráfico. Y en ese capítulo puntual, el presidente ha iniciado una serie de ceses de fuego que han sido muy accidentados, que para los expertos han sido mal hechos porque fueron ceses de fuego que arrancaron sin verificación, sin reglas de juego. El ELN no quiso entrar en esos ceses de fuego, a pesar de que el presidente Petro lo ha anunciado como un hecho. Y llegamos al momento del quinto mes del año en el que estamos empezando esa negociación. Después de un año muy duro con el ELN, ha atacado muchas veces, y lo que se ha exigido desde diferentes sectores es que el tema del cese al fuego se priorice en la mesa. Lo que dice Pablo Beltrán es que están dispuestos a dialogar, que van a buscar un cese de fuegos que sea cumplible, que sea fácilmente verificable, pero al final de los finales puede que terminemos la ronda de Cuba y que no salga nada, porque el ELN nos tiene acostumbrados a esto en Colombia. Ya, de manera tal de que no hay mucho optimismo para el pueblo colombiano, pregunto. Pues en general es una exigencia que haya cese de fuegos ya. El ELN ha venido atacando. El último golpe grande fue la masacre de 9 muchachos que estaban cumpliendo el servicio militar, soldados sin mucha formación, sin mucha experiencia en el asunto de la guerra. Eran bachilleres, o mejor, soldados que estaban terminando su bachillerato o su formación técnica. En Colombia se cumple un año o año y medio, dependiendo de la formación, de servicio militar obligatorio. Estos eran este tipo de soldados. El ELN mató a 9 hace ya un mes largo, y se ha exigido cada vez con más fuerza que el ELN entre en el cese de fuegos. Pero en general el cese de fuegos en Colombia, que ya está rigiendo con algunos grupos, pues ha sido muy accidentado, César. Ha habido falta de claridad del gobierno. El gobierno tiene una fórmula propia, sui generis, pero en asuntos de construcción de paz las fórmulas propias rara vez funcionan. Lo que se ve es que hay unas experiencias repetitivas en todas las partes del mundo que dicen que mientras más claridad haya, es más fácil que haya algún tipo de acuerdo verificable y real. Eso no ha sido así con el presidente Petro, y estamos esperando que el ELN finalmente pues acceda a algo. Pero, como te digo, es la séptima vez que intentamos hablar con el ELN desde el año 1900, desde la década de los 90, y claramente los colombianos estamos acostumbrados a que esto no prospera. Estuvimos a punto hace poco tiempo con el gobierno de Juan Manuel Santos, y sin embargo el ELN, con un bombazo en Bogotá muy terrible que mató a 24 muchachos que estaban haciendo carrera de policías, acabó los diálogos de paz en el gobierno del presidente Duque y cerró totalmente la puerta. Y aquí estamos de nuevo. Ya veo. John, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Claro que sí, un saludo cordial desde Colombia, siempre. Gracias, John. John Torres es el editor de la mesa central del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Son las 10:50. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela, y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Quienes quieren participar y están fuera de Venezuela deben ingresar a www.rifa.feyalegria.org. Repito, www.rifa.feyalegria.org. Allí pueden comprar sus tickets. Con tu aporte, colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Como los premios solo estarán disponibles en Venezuela, si resultas ganador puedes donarlos a familiares o amigos o directamente a Fe y Alegría. Abre tu corazón, participa de la rifa desde cualquier lugar donde te encuentres a través de www.rifa.feyalegria.org. 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flor Alicia? César, Rusia está saboteando abiertamente el acuerdo alcanzado con Ucrania, Turquía y la ONU para permitir la salida de grano ucraniano a través del Mar Negro, lo que ha provocado en el Bósforo una cola de barcos. Esa es la denuncia que hace Serhiy Babchuk, jefe del Consejo Cívico de la Autoridad Militar de la provincia del puerto de Odesa, en una rueda de prensa. Por su parte, también supimos hoy que la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebecca Greenspan, viajará esta misma semana a Moscú para tratar la necesidad de prorrogar el acuerdo para la exportación marítima de cereales de Ucrania, así como de alimentos y fertilizantes por parte de Rusia. Interesante. Activa la señora Greenspan. Mucho. Sí. Gracias, Flor Alicia. Hoy es, aparte del Día Internacional contra el Bullying, el Día Mundial del Atún, especie sometida a una sobrepesca por su valor nutritivo y económico. Y es el Día Mundial del Asma. En el mundo hay más de 250 millones de afectados. Es curioso destacar que aún no existe una cura total para este mal, pero sí métodos muy interesantes para el control de la misma. Son las 10:53 de la mañana. Nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.